Humedales. ¿Qué son? ¿Dónde están? ¿A qué se enfrentan? Los humedales son generalmente conocidos con nombres locales como pantanos, ciénegas, marismas, etc. Estos nombres no siempre corresponden a un tipo en particular de humedal, y falta incluir otros como manglares, selvas inundables, lagunas costeras e incluso zonas arrecifales. Los humedales se forman cuando hay una acumulación de agua, siendo la presencia de agua temporal o en forma permanente una de sus principales características. Otras dos particularidades son la vegetación especializada capaz de soportar las condiciones de inundación y un suelo hídrico, único de estos ecosistemas. Por mucho tiempo los humedales han sido considerados como lugares indeseables, criaderos de mosquitos o tierras ociosas, particularmente en el caso de humedales herbáceos como pantanos, ciénegas y marismas. Ello generó que se favoreciera una política de cambio de uso de suelo con el fin de aprovechar estas áreas con actividades agrícolas, ganadería y cultivo de arroz, por ejemplo. Ganadería, cambio de uso de suelo, introducción de gramíneas exóticas. La ganadería ha sido una actividad primaria favorecida por muchos años que se ha extendido por grandes superficies de México. Ha sido la principal causa de conversión de los ecosistemas en terrenos para usos como potreros. Los humedales no fueron la excepción, aunque requirió de mayor trabajo para reducir o evitar la inundación de las tierras. Acciones como rellenos, la canalización y el desvío del agua fueron decisivas para poder hacer un aprovechamiento del terreno. A mediados de los 60s, a estas acciones se le sumó la introducción de gramíneas exóticas, consideradas como buenos forrajes para aquellos potreros que presentaban inundación. Estas gramíneas provienen de humedales de otros lugares, donde sí puede establecerse y tolerar condiciones de inundación, como las grandes praderas de África, donde pastan numerosas manadas de herbívoros. El pasto alemán, cuyo nombre científico es Echinocloa pyramidalis, es un ejemplo. Es una gramínea africana nativa de los humedales de aquel continente y que, como especie introducida, fue muy apreciada por su gran capacidad de adaptarse en terrenos con inundación. Formar una gran cantidad de biomasa, facilitando el incremento del nivel del suelo y reduciendo por tanto la inundación, y por su especialización que le permite vivir en zonas con mucha luz solar y calor. Es una especie de estas condiciones ambientales. Situación en Veracruz de la ganadería en los humedales. El estado de Veracruz ha sido por muchos años un estado productor de ganado para leche y engorda. Debido a que el tipo de ganadería que se maneja en el estado es extensiva, las necesidades de mayores superficies para abastecer el número de cabezas existentes llevó a convertir gran parte de los humedales herbáceos y arbóreos en potreros. Muchas veces, los pobladores los consideran como tierras ociosas que debían ser transformadas para poder utilizarse. Ello también requirió el incluir pastos forrajeros exóticos que no siempre resultaron una buena elección. Los humedales conocidos como popales. Los humedales herbáceos denominados popal tienen una vegetación que se caracteriza por herbáceas que emergen del agua y que tienen hojas anchas. Ejemplo de ellos son Sagittaria lancifolia, Pontederia sagittata, hoja galápago, cucharita o platanito, Xanthosoma robustum, Quequeste mafafa, Thalia geniculata, platanillo de agua, Limnocaris flava, entre otras. Estos ecosistemas pueden encontrarse acompañados en mayor o menor medida por Tifa domingensis, en cuyo caso sería un popal tular. Tule, Enea o espadaña es el nombre común de Tifa, y tular o neal es el de su comunidad. Son humedales de agua dulce, aunque pueden tolerar muy bajas concentraciones de sal, que ocurre principalmente en temporadas de secas. Estos humedales son un hábitat importante de diferentes organismos como son aves, cocodrilos, peces, víboras, ranas,
salamandras y tortugas, y gran cantidad de insectos. Humedales invadidos. Los humedales naturales proporcionan diferentes servicios ambientales de gran importancia para la sociedad. Entre los más importantes están: 1. El control de inundaciones, ya que son zonas de descarga donde se acumula agua y se va percolando lentamente. 2. La protección de la zona costera, a través de la estabilización del substrato por las raíces de las plantas y depósitos de materia vegetal, la disipación del oleaje y la energía, y como barreras contra el viento. 3. La protección de los mantos freáticos costeros, ya que las masas de agua dulce que se percolan y acumulan evitan que asciendan las masas de agua salada, salinizando el manto freático. 4. La dilución de contaminantes y protección de la calidad del agua. Los humedales conservados o en buen estado de salud no presentan problemas de malos olores o gran cantidad de mosquitos. Ello se debe a que existe un equilibrio entre los organismos que en él habitan y los factores abióticos presentes. La riqueza de especies es debida a que hay heterogeneidad de hábitat y las cadenas alimenticias funcionan. Caso contrario, cuando un humedal ha sido perturbado, por ejemplo, se ha dado un cambio de uso de suelo o invasión de especies exóticas, los servicios que éste presta disminuyen en cantidad y/o calidad. La introducción del pasto alemán en terrenos ganaderos contiguos generó que rápidamente el área del Popal fuese invadida por el pasto, lo que resultó que muchas de las especies, aves, cocodrilos, peces, ranas, salamandras y tortugas, migraran a otros humedales donde pudiesen desplazarse, encontrar refugio, tener alimento y un nivel de inundación adecuado para reproducirse, para peces principalmente. Por otra parte, las adaptaciones de las plantas del humedal, como es la presencia de aerénquima, tejido de tallos y hojas que ayudan a la planta a conducir el aire desde la parte aérea hacia la rizósfera, permite que aún en inundación, que en el caso de popales puede ser alrededor de 9 meses, el potencial de óxido-reducción no disminuya a niveles de anoxia. Cuando la comunidad vegetal es modificada con especies introducidas como el pasto, aun cuando el nivel del suelo se incremente y la inundación sea menor y por un periodo más corto, los niveles de potencial redox son menores. Estos cambios alteran los procesos biogeoquímicos, como concentración y/o biodisponibilidad de nutrientes, parámetros fisioquímicos, flora bacteriana presente, que pueden finalizar en condiciones no aptas para la presencia de organismos como macroinvertebrados y peces que son alimento de otros en la cadena trófica. El sitio de trabajo La Mancha. El humedal de La Mancha se localiza en la costa de Veracruz, en el municipio de Actopan, y forma parte de la reserva llamada Cicolma, Centro de Investigación Costera La Mancha, bajo el resguardo del Instituto de Ecología AC. Es una zona inundable que se establece bordeando el sistema de dunas costeras y comprende una pequeña laguna interdunaria, una selva inundable de Anona y el humedal bajo restauración, un popal. Estos se comunican con el manglar y finalmente con la laguna costera La Mancha. Proyecto de restauración. En febrero de 2007 y financiado por la Comisión para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y posteriormente por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se inició la primera etapa para la restauración del Popal. Este humedal forma parte del sitio Ramsar La Mancha y el Llano. Es una experiencia única en México, que permitirá generar una metodología que puede ser extrapolable a otras regiones, y porque se recuperarían los servicios ambientales que proporcionaba el ecosistema antes de la invasión. Proceso de restauración. A. Condiciones del Popal al inicio de la restauración. Al inicio de la restauración del Popal, el pasto Echinocloa pyramidalis dominaba prácticamente todo el humedal, quedando las especies del Popal confinadas prácticamente a aquellas zonas más bajas, con mayor inundación. Mezclados con el pasto, había algunos individuos de Sagittaria lancifolia,
que se buscaban proteger, pues ayudarían a la recolonización una vez desaparecido el pasto. En la zona se contaba con la lista de especies que existían a principios de la década de los 80, además de información sobre la hidrología del humedal. Alrededor de 3/4 partes del agua que alimenta este humedal procede de los flujos de agua de manto freático que fluyen bajo la superficie, y en la época de lluvias se añade un 20% más. El agua fluye desde la laguna interdunaria por el humedal en restauración hacia el manglar y la laguna La Mancha. Al construirse el camino de acceso a la playa, se cortó este flujo y se tienen tubos de conexión entre un lado y otro.